El día de hoy vamos a presentar la estructura y función de proteínas. Una proteína es la secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Está compuesta por 20 aminoácidos donde la posibilidad de plegamiento en el espacio es infinita. Puede existir un gran número de conformaciones posibles para cada proteína, pero en las células, las proteínas biológicamente activas presentan una sola conformación. Las moléculas están constituidas químicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ocupa el 18% de la masa celular. Tiene diferentes funciones como la estructural, que forma tejidos de sostén y relleno, que confiere elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos, como la queratina. En el medio del transporte, como la misma palabra lo dice, transportan sustancias vitales por todo el cuerpo, como la hemoglobina. En lo hormonal, regulan diversos procesos fisiológicos, como la insulina. En la enzimática, aceleran reacciones en las células como las enzimas digestivas que destruyen el alimento. Osmiótica, funcionan como reguladores, manteniendo el equilibrio osmótico. Un ejemplo, los amortiguadores. En la de reserva, cumplen también una función energética en el organismo. Un ejemplo, la ovoalbumina, la clara de huevo. En contráctil, se encarga del movimiento de los músculos. Ejemplo, actina y miosina. En la defensiva, crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños de infecciones. Un ejemplo sería la inmunoglobulina. Tenemos la primera fase, que es la estructura primaria, que está conformado por enlaces peptídicos, covalentes, amida y planos, que unen los aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas. Determina la conformación nativa de una proteína. Se encuentran enlaces peptídicos y puentes de disulfuro. Para eso pasamos a la siguiente fase, que es la estructura secundaria. En esta tenemos la imagen del alfa hélice, radicales que se encuentran al exterior. En cada estructura de alfa hélice hay 3,6 aminoácidos por vuelta. La cadena está enrollada hacia el lado derecho. La distancia entre dos espiras o vueltas es constante y los radicales no intervienen en la estructura. En la estructura beta hélice, los carbonos asimétricos se encuentran en los ángulos donde se producen plegamientos, dando así a la forma de acordeón. La cadena se dobla sobre sí misma, ayudando a la estabilización de la estructura beta. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la estructura terciaria. Existen interacciones hidrofóbicas entre grupos R, pero también electrostática, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, puentes disulfuro, apilamiento de aminoácidos con grupos hidrofóbicos. Y por último, y no menos importante, es la estructura cuaternaria. De hecho, es aquí cuando se comienza a considerar que es funcional, que es la unión de más de una cadena polipeptídica, la clasificación por número de cadenas, que se consideran cuando es 2 dímeros, 3 trímeros, 4 tetrámeros, y cuando es más de 5 o 5 es polímero. Entonces tenemos un ejemplo que podría ser la hemoglobina, que se considera un tetrámero. Una vez que tenemos claro cuáles son los conceptos de la formación de una proteína, podemos llevar a la conclusión de cómo surge esto en las enfermedades o por qué existe un mal funcionamiento, como en el caso de la esferocitosis. ¿Qué es? Es el trastorno hemolítico congénito más común en las personas con descendencia europea. Es una enfermedad autosómica dominante, deficiencias en las proteínas RBC, es decir, en la membrana de los glóbulos rojos. RBC son vulnerables al estrés osmótico y hemólisis. ¿Qué afecta? Deficiencia de espectrina, deficiencia de quirina, disfunción beta-espectrina, deficiencia en la proteína 4.2, pérdida de lípidos en la membrana. Tratamiento: transfusiones de glóbulos rojos, suplementos de ácido fólico, fototerapia, esplenectomía, y las características generales por fase son HS leve, generalmente asintomática; HS grave, ya puede presentarse en el útero con hidropesía fetal; y la HS moderada, que se presenta en la tríada clásica: anemia, ictericia y esplenomegalia. Las complicaciones son anemia megaloblástica y formación de cálculos biliares.